Saludos y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Bien, este videoprograma voy a tratar algunas falacias lógicas. Es importante que las conozcan porque de esta manera vas a poder estar más atento a ciertos argumentos válidos, pero que son rápidamente atacados y demás para manipular la opinión o ganar argumentos. En este caso, si tú estás tratando de argumentar con alguien y alguien te está desviando la atención, está atacando tus argumentos como haciéndolos parecer que no son válidos, y a la mera hora tú terminas defendiendo dichos argumentos que te están haciendo, bueno, se está tratando de, por ejemplo, una falacia de hombre de paja. Pero vamos a analizarlos poco a poco y espero que te funcionen este tipo de falacias lógicas para comprenderlas, para ganar argumentos en alguna discusión. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por una importante, que es la falacia del hombre de paja. Esto sucede muchísimo en política, esto sucede muchísimo si tú estás en algún país donde está actualmente una especie de carrera democrática, que estás frente a unas elecciones próximas. Yo creo que si hay algunos debates, te vas a dar cuenta que esta es una de las favoritas que utilizan los candidatos para poder ganar argumentos. Pero bien, ¿en qué consiste esta falacia del hombre de paja? Esta consiste en caricaturizar intencionadamente el argumento del otro con la intención de atacar esta caricatura en vez del argumento real. Es decir, tergiversar, citar de forma incorrecta, malinterpretar o simplificar en exceso. Estos son medios para poner en práctica esta falacia. Así, se propone un argumento más absurdo que el real, más sencillo de atacar, y como consecuencia se lleva a nuestro oponente a defender dicho argumento ridículo en vez de al original, haciendo que éste vaya perdiendo su credibilidad. Y aquí, por ejemplo, es uno así, fácil para que lo entiendan, creo que es malo que los adolescentes vayan solos de vacaciones. La otra persona puede decir, oye, obligar a nuestros hijos a quedarse encerrados en casa es perjudicial para su desarrollo emocional. Aquí, el argumento A, que es decir, el primero, en ningún momento propuso que los adolescentes debían quedarse encerrados en sus casas. Otro ejemplo, el A, creo que es malo que los niños salgan solos a altas horas de la noche. El B, el que te puede rebatir, dice, entonces, al salir de la casa van a volverse sádicos, drogadictos y violadores. Y aquí, pues, en ningún momento la persona A está diciendo que se van a hacer drogadictos, que se van a hacer violadores. Simplemente dice que es malo que los niños salgan solos a altas horas de la noche. No así, por ejemplo, si salen acompañados de un adulto, etc. Esa es una forma fácil de empezar a atacar ciertos puntos y en el que la va a decir, no va a empezar a atacar este tipo de situaciones de que, pues no creo que se vayan a volver sádicos, no creo que se vayan a volver drogadictos o violadores derivada de mi educación, etcétera, etcétera. Pero por ahí ya se perdió el objetivo, que era malo que saliesen solos en la noche, y entonces se va desviando la atención. Esto es fácilmente visible en lo que son, por ejemplo, en el caso de México, que no lo voy a tocar mucho, pero esto, que es la amnistía, ¿no? Y todos empiezan a sacar una sarta de cosas de que van a perdonar a criminales, cuando ni siquiera se está diciendo qué es la amnistía, ¿no? Por parte de un candidato. Entonces, ahí, esa es una falacia de hombre de paja, la cual todos los adversarios de este candidato, pues le están utilizando a su favor para desprestigiarle, para crear un hombre de paja, y de esta manera, pues tanto el candidato como sus allegados pues ya no saben qué hacer porque no han sacado dicha forma o dicho formato. A ver, ¿qué propuesta de ley sobre amnistía se va a hacer en concreto? Ya salió una, pero bueno, en el debate no lo dijeron, entonces se queda como una hombre de paja. Ok, aquí otro ejemplo es, por ejemplo, mi oponente está intentando convencerle de que descendemos de monos que se columpian alegremente de árboles y que se la pasan rascándose todo el tiempo su cola, lanzándose popó y comiendo plátanos. Esta es una afirmación verdaderamente ridícula, porque esto tergiversa claramente lo que afirma la biología evolucionista, que es la idea de que los humanos y simios compartimos un antepasado común hace varios millones de años.
tergiversar la idea es mucho más sencillo que refutar las pruebas en este caso. Vean cómo se va haciendo este tipo de situaciones para fácilmente disque argumentar y empezar a hacerle perder a la otra persona cierta validez. Se empieza a desviar la atención y de esta forma puedes tú ir ganando de cierta forma argumentos cuando no es verdad. Hay por ahí otra falacia y yo creo que muchos lo han escuchado últimamente, se llama ad hominem, el argumento ad hominem. Este es aquel que ataca las características personales en vez de lo que dice el individuo, con la intención de distraer la discusión y desacreditar su argumento. Por ejemplo, tú no eres un historiador, ¿por qué no te quedas en tu propio campo? Aquí, el hecho de que la persona sea o no sea un historiador no tiene ningún impacto sobre el mérito de su argumento y no refuerza de ningún modo la posición de su atacante. Este tipo de ataque personal se define como un ad hominem ofensivo. Vamos a ver qué es un ad hominem circunstancial. Este segundo tipo se llama circunstancial y es cualquier argumento que ataca al oponente por razones cínicas, juzgando sus intenciones, y aquí como ejemplo es, en realidad, no te importa reducir el crimen en tu ciudad, lo único que quieres es que la gente vote por ti. Sin embargo, hay ocasiones en las que es legítimo sacar a relucir la característica de una persona y su integridad, como por ejemplo durante una declaración judicial. Esta falacia cae dentro de la categoría de las falacias de pertinencia, pero eso vamos a analizarlo un poco más adelante. En este caso, el argumento ad hominem lo están utilizando siempre, ¿no? Que, por ejemplo, si tú estás sacando alguna teoría, si tú escribes en algún blog, si tú estás en discusiones en algunos grupos intelectuales de lectura, y en el momento en el que tú, y esto se da mucho con personas que estudiaron medicina, que tienen algo que ver con el mundo de la ciencia de la medicina, ¿no? Pero en el momento en el que tú les dices algo, sencillamente así, oye, bueno, mira, yo siento que posiblemente las farmacéuticas se lucran con la salud de la gente y no quieren curar a la gente porque eso es un cliente que pierden si termina siendo curado, ¿no? Entonces te van a empezar a decir, oye, no es cierto, es que mira, nosotros tenemos un juramento y tú quién eres, a quién le has ganado, qué eres, yo estudié medicina y tú no tienes ningún derecho a hablar sobre esto, ¿no? Ahí te están atacando ad hominem. Entonces, yo creo que todos hemos pasado por esto. Hay gente que, si tú eres, no sé, arquitecto, si eres ingeniero, y hay alguien que trata de refutar alguna de tu campo de estudio, pues por lo general se van a utilizar este tipo de argumentos. Traten de no utilizarlos, porque háganlos entender. No le digan, ¿sabes qué? Es que tú porque no estudiaste pierdes toda validez. Eso es totalmente falso. No puedes juzgar simplemente por este hecho, sino que tienes, a ver, bueno, dame más argumentos, dame, a ver, más insumos para que yo pueda decirte por qué es que tú estás mal. Porque lo que tú dices, bueno, puede ser cierto de cierta manera, pero mira, todas estas vidas se han salvado a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una farsa, estos argumentos ad hominem, pero se utilizan en todos lados, en política, como decir, es que tú nos vas a llevar a como Venezuela, eres un socialista, etcétera, 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 pero en ningún momento ha sido verdad eso. Es una cosa, ¿no? Ok, vamos más adelante. Del argumento ad ignorantiam, el argumento desde la ignorancia. Esta es una falacia lógica de irrelevancia, que ocurre cuando uno afirma que algo es verdad solo porque no se ha probado como falso, o que algo es falso solo porque no se ha comprobado como verdadero. La verdad o falsedad de una aseveración depende de la evidencia que se le soporte o la refute, no de la carencia de soporte o refutación de lo opuesto o tal aseveración. Yo no puedo demostrar que la teoría de la relatividad de Einstein es correcta, pero esto es irrelevante a la verdad o falsedad de la teoría. No puedo demostrar que los extraterrestres nunca hayan visitado este planeta, pero eso no tiene relevancia respecto al asunto de si la afirmación es cierta o no. Esta falacia no incluye la afirmación de que una persona sea ignorante,
Si piensas que la ignorancia, como no tener conocimiento, el nombre de esta falacia podría no ser tan engañoso como lo sería de otra forma. La falacia sucede cuando se deduce de la carencia de conocimiento de que una posición es verdadera que una posición contraria, por tanto es verdadera. Tal vez esta falacia podría ser mejor llamada como la falacia de la falta de evidencia suficiente de lo contrario. El argumento de la ignorancia parece ser más seductivo cuando actúa bajo el pensamiento deseoso. Por ejemplo, las personas que quieren creer en la proyección astral pueden ser más propensas a pensar que la falta de evidencia de lo contrario a su deseada creencia es de alguna manera relevante para apoyarla. Esta falacia cae dentro de la categoría de las falacias de pertinencia. Y en este sentido, pues, miren, se da mucho en esto de las teorías de la conspiración, en las cuales muchas veces mucha gente dice, es que mira, yo creo que tú no sabes nada de este tema, tienes que estudiar más, numerología, simbolismos, etcétera, etcétera. Y como ustedes no saben, como ustedes están dentro del oficialismo, yo tengo razón. Este es un tipo de falacia de ad ignorantiam o falacia desde la ignorancia. No así, yo sé que hay muchas cosas que sí, si bien no han sido comprobadas al 100%, tienen bastante credibilidad en este tipo de teorías. Por ejemplo, lo que es, lo que pasó en septiembre del 2001, ¿ya saben dónde? Pues bueno, ahí hay varios estudios de mucha gente que ha dicho, miren, esto fue una caída controlada de estos edificios y no pudo haber sido realmente lo que dice la teoría oficial, ¿ok? Pero aquí también empiezan los argumentos desde la ignorancia diciendo, es que bueno, eso no es oficial, lo que estos personajes están asegurando independientemente de que sea científico su argumento, pues no, aquí ya está comprobado entre comillas oficialmente que fue debido al calor y que por eso las barras que sustentaban todo se derritieron mágicamente y bueno, todo cayó como dice la teoría, ¿no? Pero bueno, este tipo de argumentos son por ahí. Entonces, como el ejemplo anterior, ¿no? De las personas que creen en esta proyección astral, pues suelen decir que como no hay una evidencia probando lo contrario de que exista esta proyección astral, entonces esto es de alguna manera relevante para apoyar su afirmación de que existe la proyección astral. Entonces esa es una de las falacias ad ignorantiam. Vamos con la siguiente, ad verecundiam, que es la forma de la falacia que consiste en defender algo como verdadero porque quien lo afirma tiene autoridad en la materia o es un investigador con experiencia. Se emplea para intimidar al adversario apelando a una autoridad que no está bien visto discutir. Y en este sentido, esta es una de las falacias que siempre se están utilizando, ¿no? El ad verecundium, que siempre ponen a una persona como de autoridad, a dar cara, a dar frente, para que la gente no se atreva a refutarles, para que digan, oye, mira, aquí vienen estos doctores con grado de investigador 3 o X, y bueno, ellos son capaces de decir que vamos a continuar con estas reformas estructurales o vamos a hacer esta reforma en el país de seguridad social porque estos expertos lo dicen. Pero en el momento en el que alguien trata de hacer una pregunta, les van a recordar, mira, tiene tantos doctorados en Yale, tiene tantas credenciales, etcétera, etcétera, y ya por eso ya fácilmente le están diciendo a todos los demás, ustedes no tienen derecho a argumentar, ¿ok? Dense cuenta de esto. Aquí, los pitagóricos utilizaban este tipo de argumento para apoyar su conocimiento. Si alguien les preguntaba ¿por qué?, respondían, el maestro así lo dijo. En latín decían magister dixit, o porque él lo dijo. En latín ipse dixit. En esta falacia se produce un engaño con tintes dogmáticos que cierran el paso a cualquier crítica del argumento y acaba con la discusión. Es una falacia bautizada por Locke hace 300 años, pero llevamos milenios empleándola. Podríamos llamarla falacia de la autoridad reverenda, entendiendo por tal que la que parece digna de respeto y veneración, esto es, casi infalible y a todas luces indiscutible. Imagine que en una disputa
escolástica medieval, alguien citara como apoyo una opinión de Santo Tomás. ¿Quién osaría contradecir a un doctor angélico? Nadie. Por respeto, por ignorancia, por timidez, para no ser objeto del escarnio universal. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 es irracional, porque así lo dijo Euclides. La raíz de 2 da como resultado un número irracional, con infinitos decimales no periódicos. Pero no porque lo haya dicho Euclides, sino porque hay una demostración matemática que prueba la racionalidad de la raíz cuadrada de 2. Esta falacia juega con las emociones del contrincante, explota la timidez ante los grandes nombres y tapa la boca por respetos humanos, por temor a las convenciones sociales, por no aparecer desleal a lo que debería de ser reverenciado. El sofisma populista es una simple variedad de esta falacia, en la que la opinión común se convierte en autoridad reverenda. Sinónimos de esta pueden ser apelación a la vergüenza, apelación a la reverencia. Esta falacia cae dentro de la categoría de falacias de pertenencia. Entonces dense cuenta como cuando alguien les empieza a decir, mira, yo soy tal, yo soy licenciado, yo soy maestro, yo soy doctor, tengo doctorado, etcétera, etcétera. Están tratando de utilizar esta carta. Así como los que sacan la carta de género para apoyarse en sus argumentos y decir yo pertenezco y porque soy mujer, yo merezco el voto de las mujeres, ¿no? Es algo similar de pertenencia, pero aquí el ad verecundiam es para decir, mira, reverénciame porque yo soy más listo que tú, porque yo tengo más credenciales que tú. Entonces, que jamás te impacte a alguien que se crea más que tú simplemente por el hecho de que tenga mayores credenciales, ¿no? Tú armas tus argumentos y pelea de cierta forma estos. En lo intelectual siempre tenemos la forma y tenemos el deber de defender nuestros argumentos. Nunca te dejes ser o hacer menos simplemente porque alguien tiene algún grado mayor o como sea, como ustedes lo quieran ver. Pero siempre defiendan sus argumentos. Nunca se dejen derrotar por personas así, ¿ok? A ver, vamos a ver cuánto tiempo llega. Me alcanza para un ejemplo más. Afirmación gratuita. Aquí, como su nombre lo indica, se comete cuando no se da razón de las propias afirmaciones. Y aquí abunda más que la hierba mala en foros cristianos o en foros ateos en donde también entran cristianos. Cualquier conversación está plagada de juicios inconsistentes sin otro apoyo que el énfasis con el que se enuncian. Por ejemplo, todos son ateos hasta que se cae el avión. ¿Qué razones se aportan en apoyo de afirmación tan sorprendente? Obviamente ninguna. A este sofisma también se le conoce como ipsedixtismo, que de latín ipse es el mismo, y dixit, dijo, que equivale a nuestra expresión, lo dijo Pepe y punto, no se hable más. Se puede incluir con todo mérito entre las falacias de elusión de la carga de prueba. Aquí se emplea menos donde cabe el riesgo real de ser replicado con dureza, como ocurre en la vida parlamentaria, pero es muy frecuente donde no existe tal riesgo, como sucede en la prensa escrita, muy especialmente en los editoriales y en las columnas de opinión, y por encima de todo, en las tertulias radiofónicas. El foro de opinión religioso caracteriza la propaganda y la publicidad, en cuyos mensajes importa más la sugestión que las razones. Y que en resumen se puede decir que es un argumento que parece válido pero que no lo es, y algunas se cometen intencionalmente para persuadir o manipular, ya que las falacias pueden ser sutiles y persuasivas. El que un argumento sea falaz no implica que sus premisas o conclusiones sean falsas ni verdaderas. Un argumento puede tener premisas verdaderas y ser falaz. Lo que hace falaz un argumento es la invalidez de él en sí. Aquí, fuentes o tipos de error de los que derivan las falacias: abandonar la racionalidad, eludir la cuestión en litigio, no respaldar lo que se afirma, olvidos y confusión. Y aquí es muy fácil, ¿no? Siempre dicen, hoy va a llover, ya va a iniciar la tercera gran intervención por la democracia, etcétera, etcétera. Digo, es parte de ser, por así decirlo, catastrofista, para tener un clickbait. Eso se le puede decir que es una
falacia a una afirmación gratuita, porque no estás respaldando realmente tus afirmaciones, resultan un poco tergiversadas, y que si bien puedes tener algunas razones para decir puede suceder eso, pues realmente al final no va a pasar. Lo que ha pasado con estas afirmaciones los últimos años que dicen se va a acabar el mundo en 2012, se va a acabar el mundo el 7 del 7 de no sé qué, ¿no? Siempre pasan este tipo de situaciones que son afirmaciones gratuitas. Entonces estén pendientes de este tipo de situaciones. Y bueno, más adelante, posiblemente la siguiente semana, o si les gusta esta serie de videos, voy a estar haciendo estas afirmaciones lógicas, estas cosas con las que fácilmente pueden controlar a la gente, estas falacias lógicas que son importantes que las tengamos presentes. Y bueno, dime tú qué opinas sobre estas que les comenté, porque es importante analizarlas, es importante ver por qué a veces los discursos se ven opacados por este tipo de situaciones. Muchísimas gracias desde su Gran Humana MX. Si les gustó el videoprograma, déjame un pulgar arriba, compártenme en tus redes sociales si es que crees que esto le pueda servir a alguien que conozcas, algún amigo, algún familiar. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y dale click a la campanita para que le digas quiero recibir todas las notificaciones de este canal. Es decir, cada que subamos algún videoprograma te va a avisar el canal, ya sea en tu aplicación de YouTube o cuando estés en la página de YouTube te va a decir la Gran Humana MX ha subido un nuevo videoprograma. Por otro lado, muchísimas gracias a todos aquellos que han apoyado al canal, a mis Patreon, a mis mecenas, a Gabriel López, a Juan Reséndiz, a Luis Rivas, a John Doe, a Giovanni Emanuel Escobar Trinidad, a Ladrón Fernández, José Luis Maldonado López, Miguel Ángel Rubalcaba Escutia, a Abigail Bello y a Frank Leos. Muchísimas gracias por apoyar al canal. Y ahora sí, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Hasta luego.